El día de hoy hablaremos sobre uno de mis transportes favoritos de toda la ciudad, si no es que mi favorito realmente. Tal vez no sea el más extenso, tal vez no sea el más largo o el más grande, y tal vez ha tenido varios problemas en los últimos años, pero sin duda es para mí uno de los más bonitos y de los que representan mucho más el sur de la Ciudad de México. Estoy hablando del tren ligero y el por qué tal vez debería de desaparecer. O bueno, tal vez no desaparecer. Bienvenidos a la Bitácora del Transporte, donde el día de hoy hablaremos sobre el tren ligero, su historia, su situación actual, pero sobre todo, por qué debería de dejar de ser un tren ligero para dar el siguiente paso a un metro ligero. Ya hemos hablado en un video sobre cómo es que inició el tranvía aquí en la Ciudad de México. Por si quieres verlo, está en este video de acá, en el cual hablamos sobre el proyecto del tranvía de la Ciudad de México para traerlos de vuelta. Pero regresando a los años 50 y haciendo una rápida recapitulación, los tranvías eran prácticamente los reyes de la ciudad. Eran varias rutas las que iban tanto de la parte suburbana como andaban en la parte centro. Pero en 1967, pues con la llegada del metro, con la llegada de los trolebuses y con la, masificación de los autobuses suburbanos y urbanos, pues el tranvía se vio bastante atacado por estos nuevos sistemas de transporte que estaban añadiéndose a la ciudad, por lo que lentamente fueron desapareciendo. Ya no eran tan necesarios para la ciudad. Ya uno podía ir tranquilamente en el metro o subirse a un trolebús que estaban en aumento, siendo la última línea de tranvía en circulación la que iba desde el centro hasta Xochimilco, la cual pues se fue acortando por la línea 2 del metro desde Tasqueña hasta Xochimilco. Tenía un pequeño ramal que iba hacia Tlalpan, pero no era tan utilizado, así que la parte más importante era la que iba desde Tasqueña hasta Xochimilco. Lamentablemente esta línea también sucumbiría y pues sería cerrada en 1984, siendo la última línea de tranvía en dar servicio. Pero eso no era todo, ya que el Departamento del Distrito Federal y la Secretaría de Transportes Eléctricos, la que estaba a cargo de la operación de los trolebuses y de los tranvías, tuvo una maravillosa idea. ¿Por qué no traer de nuevo esta línea, que era una línea bastante buena para la carga de personas que iban desde el sur de la ciudad hasta el centro? Pues lo que se les ocurrió fue hacer un tranvía renovado, un tranvía con una nueva cara. Pero ¿cuál sería esta nueva cara? La de un tren ligero. Así fue como empezó a hacerse el proyecto del tren ligero, el cual empezaría a construirse más o menos por ahí de 1985 en la terminal tasqueña y en la que sería en ese entonces su primera terminal, el Estadio Azteca, en esta división entre lo que era Xochimilco y Tlalpan en esos años. El material rodante que ocuparían serían unos trenes muy padres y muy grandes y pesados, hechos a partir de los tranvías antiguos que había en la ciudad. Estos tranvías fueron desmantelados y fueron reunidos en una masa amorfa pero muy bonita que serían los trenes Mollada. Estos trenes que no estuvieron mucho en circulación, pero que fueron los primeros en dar los recorridos en esta línea que iría desde Tasqueña hasta el Estadio Azteca. Esta idea de los trenes ligeros fue tan innovadora en todo este ámbito del transporte de la ciudad que incluso en el plan del metro de 1985 venían incluidas unas líneas alimentadoras, podemos decirlo. No se sabía con certeza si iban a ser por camiones, por trolebuses, por trenes, pero lo que sí se tenía muy en cuenta es que podían ser hechas como trenes ligeros, viendo que estos trenes podían tener una capacidad media
que podía servir como unas rutas que alimentaran a las principales líneas de metro que se estaban proyectando y las que ya conocíamos, como la línea 1, la 2, la 3, la 4 y la próxima línea 7 y la próxima línea 10 que se venía planeando desde hace bastante tiempo. Así fue como en 1986 se inauguró el primer tramo de la línea, pero este tramo no sería el único que se iba a inaugurar. En 1988, solo 2 años después de su inauguración, se abriría el segundo tramo, el cual iría desde la, en ese entonces terminal, Estadio Azteca, hasta una estación llamada Xochimilco. Esta estación, pues actualmente la conocemos como Francisco Goitia, ya que era la primera estación terminal, ahora sí definitiva, de lo que sería el tren ligero. Unos años después, en 1990, fue cuando esta línea tuvo un pequeño giro, uno que sería un ramal que saldría desde el Estadio Azteca para utilizar esta infraestructura que ya existía de una línea que iba desde el centro hasta Tlalpan, exactamente hasta la avenida San Fernando, lo cual nos daría un total de 3 nuevas estaciones que se añadirían a esta línea de tren ligero, siendo un ramal que compartiría 2 estaciones con la línea principal del tren ligero. Lamentablemente este ramal no tendría el éxito que se estaba pensando. Eran varios problemas los que se tenían, principalmente la falta de infraestructura en las estaciones, el hecho de que muchos de los pasajeros se iban a veces colgando como moscas de los trenes. Aparte de que este recorrido era bastante más fácil realizarlo en autobuses que estar esperando el tren, lo cual hizo que en ese mismo año de 1990, solo unos meses después de haberse inaugurado, lamentablemente se cancelara este ramal. Con el paso del tiempo, se abrió una estación terminal nueva, la cual sería llamada Embarcadero. Esta estación no era realmente como una terminal, era una estación muy pequeña, era una estación que honestamente no era como para poder aguantar la demanda de gente que se tenía en ese momento. Solamente tenía una vía y 2 andenes, lo cual hacía que pues los trenes se tuvieran que esperar y turnarse para estar dentro de la estación, no como uno normalmente ve una estación de metro o de tren ligero, en donde los trenes están hacia un sentido en su misma vía. Con el tiempo, esta estación llamada Embarcadero pasaría a llamarse Xochimilco, y la antigua estación que se llamaba Xochimilco pasaría a nombrarse como actualmente la conocemos, Francisco Goitia. Después de unos años, esta estación, como era de esperarse, se había visto muy rebasada en cuanto a la gente que podía aguantar. Entonces, pues, lamentablemente fue demolida. Ya no se tienen muchos registros fotográficos de esta estación, se tienen muy pocas y una maqueta que está en el Museo de los Transportes Eléctricos, que está muy bonita. Y aparte, esta estación pasaría a unas calles más atrás, en una estación mucho más grande, mucho más abierta, mucho más espaciosa y honestamente mucho más linda, que es la actual estación Xochimilco que todos conocemos. Una estación que honestamente a mí me encanta, es enorme, parece un búnker y que tiene una arquitectura que realmente responde a lo que debería de ser un tren ligero. Un método de ferrocarril ligero para poder transportar a gente desde un punto alejado de la ciudad hasta una estación de metro mayor. Después de esto no hubieron muchos cambios, realmente nada más se hizo una renovación de las estaciones en 2014, se le cambió el nombre a Periférico por Periférico Participación Ciudadana, lo cual nunca he estado de acuerdo con estos cambios de nombres, y pues realmente ya, desde 2020 fue que se cambió la identidad gráfica de esta línea, gracias a la movilidad integrada, se rehicieron todos los iconos de esta línea y también la identidad visual del tren ligero en general. Ahora, ya sabiendo un poco la historia y la situación actual del tren ligero, ¿por qué no vamos a ver un poco sobre los problemas que tiene? La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que debido a la falta de mantenimiento, el tren ligero es ya peligroso para los usuarios, por lo que ya se tiene un plan de cambio de vías y por lo cual cerrará unos meses de Huipilco al el Estadio Azteca hasta Tasqueña. La mandataria señaló que aunque
Lamentablemente el tren ligero, por más que sea un transporte que está en el fondo de mi corazón, tiene ciertos problemas. Tal vez no son problemas tan graves como para que afecten su funcionamiento dentro de la ciudad, pero sí lo entorpecen, y lo entorpecen de una manera que realmente le pesa muchísimo al servicio. Podemos agrupar estos problemas en 4 rubros muy importantes, que son las vías, la demanda, el material rodante y la ciudad. Las vías. Este problema pues afortunadamente ya se ha podido resolver hace no mucho, ya que se hizo un cambio total de todas las vías del sistema, desde Tasqueña hasta Xochimilco, ya que estas vías tenían bastante tiempo, básicamente eran las mismas vías que se utilizaban para el tranvía, lo cual tenían cerca de unos 100 años. Por supuesto que estas vías afectaban muchísimo el funcionamiento del tren ligero, pero afortunadamente con la renovación de estas vías por unas mucho más actualizadas, mucho más fuertes, mucho más flexibles y bastante más acorde a el funcionamiento del tren ya en la actualidad, pues ahora este problema ya puede ser un poco menos hablado en este momento, aunque todavía hay un problema que tal vez no tiene que ver con las vías, pero sí con la infraestructura del tren ligero mismo, que es la catenaria. Pero eso lo podemos ver en otra ocasión. En otra ocasión, ya que se están haciendo actualmente los trabajos para poder remover la catenaria y poner una nueva, un poco más acorde a, como dije hace un rato, el funcionamiento dentro de la ciudad ya de este sistema de transporte. El siguiente punto sería el material rodante. Bueno, el material rodante principalmente porque el que actualmente tenemos no es que sea viejo, sino que tal vez no es el que realmente se necesita ya en la actualidad. Lo digo principalmente porque, ya la demanda es bastante grande, que ahorita tocaremos ese punto, y principalmente porque es poco el material rodante que ofrece el tren ligero para el servicio. Un servicio que, por la demanda que ahorita acabamos de decir, pues hace falta bastante más para poder dar un servicio eficiente y que aparte pueda ser regular. Un transporte que no tiene un servicio regular en el cual tú puedas llegar a la estación y poder decir, ok, se me pasó el tren, pero no importa, ahorita en unos 5 minutos llega otro tren y no hay ningún problema. Sería bastante feo el poder decir, rayos, acabo de llegar a la estación y se acaba de ir el tren. Ahora me voy a tener que esperar otros 15 minutos a ver si llega un tren en el cual me voy a poder subir. Porque ya que hay muy pocos trenes, pues los que hay van a estar bastante llenos. Por eso el material rodante es un punto muy importante aquí, para mejorar la eficiencia y la frecuencia del sistema. Y habiendo tocado este punto, pues sigue a hablar de la demanda. La demanda que tiene este sistema de transporte, la verdad es que ya ha aumentado muchísimo en cuanto a la ciudad, que es el siguiente punto que vamos a tocar. Pero hablando un poco sobre la demanda más centralizado, pues es muy curioso porque es un efecto que a mí me gusta llamarle el efecto Mexibus. Es un nombre un poco feo, pero es el efecto Mexibus porque las estaciones más importantes o las estaciones que realmente tienen atractivos mucho más importantes a su alrededor son las que realmente conllevan y cargan el 80% de toda la afluencia del sistema. En este caso podemos verlo con Xochimilco, con Estadio Azteca, con Registro Federal, tal vez porque ahí está cerca el Registro Federal, y con Tasqueña, ya que es la estación terminal más importante de la ciudad en el sur. Teniendo estos puntos de afluencia tan importantes, se necesita cubrir esta demanda de una manera mucho más frecuente. Pero el problema también son las estaciones del medio, que, como mismo dice este efecto que me acabo de inventar y sacar de la manga, pero que está muy padre para poder ejemplificar estas cosas, el efecto Mexibus es que el 80% de la afluencia se concentra en estas estaciones, mientras que el 20% se dispersa en todas las demás estaciones, por lo cual es que hay estaciones que tienen una afluencia pero bajísima, muy baja, y otras que tienen una afluencia demasiado alta. Esto se podría arreglar.
en unos momentos les digo cómo se arregla. Y pasando al siguiente punto, que sería la ciudad. Pero ¿por qué la ciudad tiene que ver en esto? Ya que, pues bueno, no es algo que afecte directamente a este sistema de transporte, ¿no? Pues la verdad es que sí, porque el tren ligero se pensó como un transporte para poder acudir a la demanda que estaba fuera de la ciudad. Una demanda que realmente no era tanta. Una demanda que pues se concentraba nada más en ciertos puntos muy específicos. En este caso pues el pueblo de Huipulco, la ciudad jardín, lo que es el centro de Xochimilco. Pero actualmente Xochimilco ya no es un lugar alejado de la ciudad. Xochimilco ya es parte de la ciudad, una parte muy importante. Y aparte de esto, pues el único motivo de que la ciudad se haya expandido tanto hacia el sur, pues es porque hay una demanda bastante más fuerte en el sur. Tal vez no tan fuerte como en el norte, pero sí es una muy considerable. Lo cual hace que el tren ligero lamentablemente se esté viendo muy corto, tanto en infraestructura como en material rodante, como para la demanda que está actualmente dentro de esta parte de la ciudad. Pero entonces, si son estos problemas los que está cargando el tren ligero actualmente, ¿cómo le podemos hacer para que estos problemas puedan resolverse? Aquí es donde entro yo, dando pues mi idea de cómo podría ser que se resuelvan estos problemas. Y mi idea básicamente es que el tren ligero debe dejar de ser un tren ligero para poder pasar a ser un metro ligero. Pero antes de que vayamos a estas opciones, tenemos que hacer una parada rápida para saber cuál es la diferencia realmente entre un tren ligero, un metro ligero y un metro pesado. El megaproyecto que se suma al actual metro, al tranvía, los 6 metrocables y el Metro Plus transformará el occidente de Medellín y beneficiará a más de 1 millón de personas. El nuevo metro será operado en su mayoría como una línea a nivel, tendrá tramos subterráneos y otros elevados. Es el proyecto también de medio ambiente ecológico más importante de la ciudad en los últimos 25 años. Hablar de este tema es un poco complicado, principalmente porque los términos que se usan en el mundo del transporte todavía no están como que muy bien justificados. O sea, cualquier persona podría agarrar un sistema de autobuses y llamarlo BRT, y aunque no van a tener las mismas características que un BRT, pues mientras ellos lo llamen así, para su ciudad será un BRT. En este caso, hablando del metro ligero, es un poco difícil porque creo que este, junto con Tren-Tram, es uno de los términos más difíciles de poder delimitar dentro de este mundo del transporte. Y por eso vamos a hablar también un poco sobre qué es un tren ligero y qué es un metro pesado. Empezando con el tren ligero, que es como el siguiente paso de lo que es un tranvía. Un tranvía pues normalmente lo conocemos como este material ferroviario que va en las calles, normalmente conocido también como streetcar, porque las vías van prácticamente pegadas a lo que es la vialidad para los carros. No tienen una división real e incluso los carros pueden ir por donde también va el tranvía. El tren ligero es como el upgrade de este. En este caso, las vías están confinadas de las vías para los carros. Las estaciones son un poco más avanzadas, su infraestructura es un poco más alta, ya que normalmente, no en todos los casos, pero normalmente los trenes ligeros son de piso elevado, a diferencia de un tranvía, por lo cual estas estaciones tienen que estar un poquito más elevadas, digamos que como las estaciones de la línea 7 del Metrobús, pero un poco más elevadas y con un buen control para la entrada y salida. También hay algunos que dicen que los trenes ligeros pueden ir tanto subterráneos como elevados, aunque también hay algunos que dicen que si son subterráneos entonces ya son metro ligero, y hay otros que dicen que si son elevados entonces ya son un tren elevado. Es muy raro, pero ya veremos que estos términos del transporte todavía son muy ambiguos. Ahora hablemos un poco sobre el que es un metro pesado.
Un metro pesado es el metro convencional que todos conocemos, como el metro de la Ciudad de México. Sin contar ahorita la línea A. La línea A es un caso un poco aparte. Pero ¿qué es lo que normalmente consideramos como un metro? Pues estos trenes enormes de hasta 9 carros que tienen una capacidad de transporte bastante alta, con estaciones súper cargadas. La verdad, su infraestructura es bastante fuerte, tanto sean elevadas como superficiales como subterráneas. La distancia entre estas estaciones, no en todos los casos, pero en la gran mayoría de los casos, es bastante amplia. O sea, realmente el que haya 2 estaciones de metro juntas es muy difícil, o inclusive es algo que realmente no estaría bien implementado, porque el chiste es de que estas líneas de metro pesado pues conecten a barrios de los extremos de la ciudad, conectando a los barrios internos. En este caso podemos poner, por ejemplo, la línea B del metro, que comunica una parte del Estado de México, una parte de la ciudad, y que aparte comunica a estos barrios que están entre medio. Sé que es un poco ya difícil el hablar sobre un tren metropolitano, pero básicamente entra bastante bien para saber y entender qué es un metro pesado. Ahora, entre estos dos términos está el metro ligero, que es muy difícil, pero neta muy difícil de determinar. Principalmente porque hay una discusión bastante grande sobre qué es un metro ligero. Hay algunos que dicen que un metro ligero pues es esta infraestructura tipo metro, pero que usa material ferroviario como para un tranvía, así que no tiene la afluencia necesaria. Pero hay otros que dicen que entonces el metro de la línea 3 de Guadalajara es un metro ligero porque todavía no llega a esa categoría de metro, porque aunque tiene la infraestructura, la afluencia de gente no es tan alta, y aunque es el medio más importante de la ciudad, no se puede considerar como un metro como el de la Ciudad de México. Es algo muy difícil, por lo cual vamos a ocupar esta ambigüedad del término para adaptarlo a lo que estamos hablando ahorita. Hola, ¿qué tal? Soy Bitácora del Transporte del Futuro para hablar un poco más sobre este término del metro ligero, porque siento que en el video no me di a entender muy bien. El punto es que es muy difícil el poder saber qué es realmente o delimitar qué es un metro ligero por 4 razones. Una, que sería la infraestructura, qué tan grande o qué tan compleja es la infraestructura que tiene este sistema de tren. La siguiente, que es qué tanta afluencia es la que carga este sistema, si es mayor a la de un tren ligero o si todavía es equiparable a esta. La siguiente, que es el tipo de material ferroviario que se usa, si es un poco más pesado de lo que normalmente conocemos en un tren ligero, o si es algo muy parecido o que incluso podría llegar a ser visto en un sistema de tranvía. Y el cuarto punto, que es la ciudad. Qué tan grande es esta ciudad, qué tanto abarca este sistema dentro de la ciudad, y también la importancia que tiene este sistema de metro dentro de la misma ciudad. Con estos 4 puntos son los que podemos determinar, por lo menos para este video, que un metro ligero es aquel sistema que tiene una infraestructura mucho más grande que un tren ligero normal, pero que no puede llegar a ser equiparable con un metro pesado, ya que el material ferroviario que se usa es equiparable al de un tren ligero o un tranvía. Ahora, habiendo marcado esto, sigamos con el video. Así que a partir de esta definición, podemos decir entonces que el tren ligero de la Ciudad de México tiene que cambiar a un metro ligero por su bien, para el bien de la ciudad, para el bien de las personas y para el bien del transporte de la zona sur. Pero entonces, ¿cómo vamos a hacerle para que este metro ligero funcione? O más bien, ¿cómo operaría? ¿Realmente qué cambios se harían para que el tren pase a ser un metro? Bueno, pues tengo 3 opciones que se podrían ocupar. Una, que es de mi propia autoría. La otra, que es una idea que tuvo Clarion, uno de los referentes más grandes de transporte para mí en la Ciudad de México. Y la otra es, no digamos que es una transformación como tal para metro, pero sí es algo que se está planeando, entre comillas, y que viene dentro del plan de
mejoramiento general de la Ciudad de México de 2040. Entonces vamos a ver más o menos de qué se tratan cada una de estas opciones. Así que empezamos con la primera, que es, a mi parecer, la que debería de implementarse en un futuro, porque realmente es la que más provecho le podríamos sacar y siento que es la que más puede responder tanto al crecimiento de la ciudad como a su contexto actual. Hablo de la idea de este Clarion, el cual de hecho tengo aquí la idea en este bello mapa que es de él, está increíble. La idea es extender la línea del tren ligero, ya con infraestructura de metro ligero, para que llegue hasta el Estadio Azteca y de ahí tomar una desviación en unas nuevas vías que se construirían para que fuera por todo lo que falta de la calzada de Tlalpan, para así poder llegar a su destino, que sería el Caminero. Y la otra parte del tren ligero, que también se convertiría en un metro ligero, pero que le pertenecería entonces a una ampliación de la línea 3, que ojo, no es que sea una ampliación como tal, sino que sería una nueva línea igual de metro ligero, que iría desde Universidad, pasaría por la Avenida del Imán, cruzaría con la Avenida Aztecas, pasaría por Santa Úrsula para llegar también al Estadio Azteca, y a partir de ahí ocupar el resto de la infraestructura de la línea del tren ligero, para convertirla en el metro ligero y llegar hasta Xochimilco. ¿Por qué siento que esta sería la mejor opción para construirse? Bueno, pues porque es la que más provecho le saca a la infraestructura de la línea del tren ligero, convirtiéndola en metro ligero y aparte añadiéndole unas cuantas rutas más, las cuales serían desde el Estadio Azteca hasta el Caminero y desde Universidad al Estadio Azteca, haciendo este un punto de conectividad muy interesante y bastante más aprovechado, ya que ahí está el CETRAN de Huipulco. Entonces yo creo que este sí sería el escenario que más le convendría a la ciudad, por mucho. Claro, sería bastante utópico que llegaran a realizar esto, pero soñar no cuesta nada. La segunda opción es una de mi autoría, por decirlo de alguna manera, porque tampoco es una gran ciencia, que sería que en su totalidad la línea de tren ligero se convirtiera en un metro ligero, sin nada de agregados, sin nada de nuevas rutas, simplemente la ruta actual que se convierta en un metro ligero. Para eso se tendrían que, esta es una representación que yo hice con algunas estaciones que no es que sean las que a fuerzas tendrían que estar, pero sí es una aproximación para que se entienda un poco el punto. En esta opción, pues se acortarían las estaciones del tramo de Estadio Azteca hasta Tasqueña, para así tener una concentración de afluencia mucho mayor, para que las estaciones, que serían agrandadas con una infraestructura mucho más acorde a un metro, pues sean mejor aprovechadas. Y las estaciones del tramo desde el Estadio Azteca hasta Xochimilco, nada más darle los ajustes necesarios para que puedan integrarse a este nuevo concepto, ya que tanto las vías como el espaciado de las estaciones, pues es el perfecto y es el idóneo para que se pueda implementar esto con trenes más grandes y con una mejor infraestructura. Esta, dentro de lo utópico inclusive, siento que sí sería una muy buena propuesta y que tal vez no sería tan descabellado como la anterior que se pudiera concretar. Pero de todas formas la veo un poco alejada, pero no tanto. Yo siento que sí se podría llegar a ejecutar algo como eso.
último tenemos la opción número 3, que sería pues esta de aquí, en la cual prácticamente no se le haría ningún cambio al tren ligero, pero lo que sí se le haría sería esa extraña pero muy interesante ampliación que se puso en el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México de 2040, el cual honestamente me parece muy interesante, porque es justamente lo que la opción de Clarion decía en la parte de la línea 3, que se extendiera el tren ligero desde Universidad para llevarlo a, bueno, en parte tendría que ser a Estadio Azteca, para que así pueda tener una mejor conexión y se pudiera aprovechar la estación de 3 vías que hay. Pero dada también la circunstancia de cómo están las vialidades y cómo está repartido el espacio en ese cruce, tal vez incluso lo mejor sea que fuera directamente hacia Huipulco. Pero obviando un poco esto, pues la verdad, honestamente sería una opción muy agradable que se hiciera. Claro que se tendría que hacer un mejoramiento mayor a esta línea de tren ligero para que pueda soportar esta nueva carga de afluencia que va a presentar si realmente se decide abrir, o más bien se decide realizar esta ampliación, que aunque no es tanto dentro del tema que estamos tocando del metro ligero, honestamente se me hace una opción bastante interesante que podría revivir esta falta de afluencia que tiene. Habiendo comentado todo esto, llegamos al final del video, en el cual la conclusión básicamente es: el tren ligero es genial, el tren ligero es hermoso y debería de ser mejorado a toda costa, porque realmente es lo que necesita. Espero que les haya gustado mucho este video. Me gustó bastante, pues, tanto hacer las imágenes como hacer este video, como la investigación, porque aprendí bastantes cosas nuevas que puedo poner a prueba tanto en mi vida cotidiana, lo cual suena muy raro, tanto en mi trabajo haciendo estas imágenes, las cuales recuerden que van a ser publicadas en Instagram. Recuerden que en Instagram es Bitácora del Transporte y ahí van a poder ver todo el material que hago normalmente con imágenes. También Santi de SNT, Vialidades, Transporte y Cultura, creo que se llama, me nominó para hacer un video sobre mis iconos favoritos de la movilidad integrada. No sé cuándo vaya a salir ese video, pero sí lo voy a hacer, porque ya he trabajado con él varias veces y yo creo que estaría bastante divertido y bastante relajado hacer ese video. Así que sin nada más que agregar, espero que les haya gustado mucho el video y nos vemos en el siguiente.